Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a esta entrega de reseñas, dándole la bienvenida a nuestra compañera Adelaida Martínez, que ha estado quebrantadita de su ojo izquierdo. ¿Cómo anda todo? Estamos quebrantadas, pero le decía yo, ¿a quién era ayer que estaba hablando por teléfono? Que como el programa mejor me relaja, pues yo podía hacerlo. Claro. Porque ya la cuestión es de estar yendo al trabajo y todo eso, tengo que bajarle el estrés. Pero aquí estamos en reseñas. Un infarto en el nervio óptico. Señores, a bajarle al estrés, a cuidar su corazoncito, porque la hipertensión también tiene mucho que ver. Pero ahí vamos. Adelaida, muchas noticias esta semana. Sigue el tema de la guerra. En términos internacionales, en términos judiciales a nivel local. Así es. Más operación, ahora operación Discovery. En términos también de la reforma a la Constitución, una polémica entre la oposición y la propuesta del gobierno. Especialmente del Partido Revolucionario Moderno. Ese tema lo vamos a tratar con el licenciado Cándido Mercedes, un sociólogo. Una estrella. Que es una estrella que va a analizar ese tema de participación ciudadana. Pero las noticias las vamos a ver en el resumen que nos va a presentar la propia Adelaida Martínez, así es que adelante. Comenzando la semana que recién concluye, el gobierno entregó al presidente del Senado, Eduardo Estrella, los proyectos de ley de fideicomisos públicos, de comercialización de hidrocarburos y de compras y contrataciones públicas. En una parte, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, señaló que en lo que respecta con el proyecto de ley de hidrocarburos, el mismo establece que los ajustes en los precios se harán en lo adelante de forma quincenal y que se creará un fondo de compensación. Y el martes el Poder Ejecutivo puso en retiro mediante el decreto 102-22 a la generala Teresa Martínez, así como a los generales Neyvi Pérez Sánchez, Pablo de Jesús Dipré, Juan Antonio Pilarte Félix y Francisco Romer López. También puso en retiro el Poder Ejecutivo a los generales Valentín Rosado Vicioso, César Augusto Sena Rojas, Ludwig Miguel Suardí Correa, Mario Pío Morales, Boris Goico y José Delio Mora Reynoso. Y en el plano político, alegando que no es el mejor momento para una reforma a la Constitución, los representantes de los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo anunciaron su retiro de la discusión para modificar la Carta Magna. Policías investigadores adscritos a la División de Delitos Sexuales y de Robos de Celulares arrestaron a un ciudadano haitiano señalado como el autor de múltiples robos en viviendas habitadas, a las cuales ingresaba desnudo y que en al menos 2 ocasiones abusó sexualmente de sus víctimas. Se trata del haitiano Outen Guzmán, el Moreno Greña, quien era activamente buscado por las acusaciones en su contra. Y en el plano justicia, los jueces de la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificaron la prisión preventiva a Juan Carlos Torres Robiú, ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR, y otros 2 implicados en el caso de corrupción Coral 5G. También les fue ratificada la prisión a José Manuel Rosario Pirón y el coronel Yeudi Blandesmil Guzmán Alcántara, quienes habían solicitado que se les varíe la medida por una menos gravosa. Y el Ministerio Público puso en marcha la operación Discovery, con allanamientos realizados de manera simultánea en Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata, donde se han detenido a más de 100 ciudadanos vinculados al cibercrimen transnacional. Seguimos en el plano judicial. La jueza Catherine Rubio, de la Oficina de Atención Permanente de Villa Altagracia, impuso 3 meses de prisión preventiva en la cárcel de Nacayo a la bailarina Mari Luis Ventura, acusada de intento de homicidio en contra de la también bailarina y actriz Patricia Ascuasiati. En otra información, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, reveló que unos 20 dominicanos, entre los que figuran 15 adultos y 5 menores de edad, se encuentran varados en Ucrania tras el inicio del conflicto bélico. Informó que el gobierno dominicano gestiona la salida de los criollos a través de sus misiones diplomáticas en Alemania, Rusia, Turquía y otros países cercanos.
A propósito, al día siguiente la Cancillería dio a conocer que con la colaboración de aliados diplomáticos ha logrado la evacuación de 10 dominicanos que estaban en Ucrania, quedando pendiente trasladar a otros 10 criollos varados en el país que está siendo bombardeado por Rusia. El presidente de la República, Luis Abinader, garantizó el miércoles que los turistas ucranianos varados en el país no tendrán dificultades hasta que la situación de esa nación se estabilice. Luego de clamar por ayuda, el jefe de Estado recibió en la tarde del miércoles a Ilona Oleksandrivna, cónsul honorífica de Ucrania en República Dominicana, a quien le garantizó crear un canal de comunicación entre el gobierno y los residentes de Ucrania, cuyo país es objeto de bombardeos por parte de Rusia desde el pasado jueves. A propósito de la anterior información, Estados Unidos amplió su campaña para privar al presidente ruso, Vladimir Putin, de recursos para financiar su guerra en Ucrania y aseguró que está documentando lo que considera ataques deliberados a civiles en ese país. Al anunciar nuevas sanciones contra Rusia y Bielorrusia, el gobierno estadounidense advirtió que Moscú se está preparando para aumentar la brutalidad de su campaña contra Ucrania y condenó sus tácticas en una guerra en la que ya han muerto más de 2.000 civiles ucranianos, según Kiev. Finalmente, representantes de los grupos negociadores de Rusia y Ucrania afirmaron que en la reunión del jueves que se acordó un alto al fuego temporal en los lugares donde se establezcan corredores humanitarios para la evacuación de civiles en Ucrania. El asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, informó que se ha alcanzado un acuerdo para un cese al fuego temporal por motivos humanitarios en las negociaciones del jueves con Rusia. Hasta aquí las principales informaciones ocurridas en la semana. Para Reseñas, Adelaida Martínez. Bueno, Adelaida, hay un tema que decíamos a la entrada de este programa, está copando la atención mundial, es la guerra entre Rusia y no Ucrania. Es para menos. Sí, que se complejiza esa guerra, pero también pienso que Putin está controlando sus fuerzas, porque la fuerza que tiene Rusia, el poder militar que tiene Rusia es para haberlo aplastado ya en 8 días. Esa es mi opinión. Pero en tanto eso ocurre aquí en el país, el gobierno le dio respuesta a un grupo de ciudadanos ucranianos que estaban varados aquí en hoteles y los ubicó. Es lo que toca. Sí. Es lo que toca por parte de cada gobierno, cada país, asumir ahora a los ciudadanos ucranianos que se encuentren, pues ya sea en cualquier circunstancia allí. En este caso aquí están muchos turistas ucranianos. Tenemos que cuidarlo hasta que esta situación en su país pues se estabilice. Esperamos que sea pronto. Ustedes no se imaginan la angustia que deben estar viviendo los que están aquí, los que están en otros países que no es el originario de ellos, pensando en sus familiares, pensando en sus parejas, pensando en todo lo que está pasando allí. Sí. Es lo que toca y enhorabuena por el gobierno. Era lo que tenían que hacer. Pero en el caso de Putin, sí, Rusia tiene un poder inmenso. Pero comentaba el otro día con algunos que conocen mucho de este tema internacional, que Putin no se esperaba tanta resistencia ante lo que está pasando. Que lo que se percibe es que él está sorprendido y su mismo círculo por todas las cosas que le están diciendo a Rusia, por toda la animadversión que está teniendo el mismo admirado y respetado Putin. Por la respuesta que ha dado que Occidente. Yo soy una admiradora de Putin. Yo también. Yo no estoy de acuerdo con esta guerra. De verdad que no, nadie está de acuerdo en esta guerra, y menos en una coyuntura como esta. No nos hemos recuperado de una pandemia todavía, las economías están débiles. Yo también soy admirador de Putin por su carácter. A mí me gusta la gente de carácter, que pueda manejar, ya lo de si tienes razón o no tienes razón, eso amerita un simposio para discutir eso, que no es este el escenario. Pero él quizá no esperaba una respuesta tan contundente al unísono de Occidente. Exactamente. Pero veremos lo que va a ocurrir. Yo pienso que ahí se va a negociar, pienso yo. Ha habido un receso que es bueno. Durante este jueves se anunció un receso, pero no para la guerra,
que están teniendo, sino para abrir un corredor, para que puedan pasar las personas que no tienen nada que ver con eso. Bueno, y los que se quieran ir también. Culminamos esta sección del comentario en el programa Reseñas y seguimos con otros contenidos. Nos acompaña en Reseñas Cándido Mercedes, egresado de la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de INTEC, donde hizo una maestría en alta gerencia. Cándido Mercedes tiene especialidad en recursos humanos, sociología organizacional y en desarrollo organizacional. Ha realizado cursos de alto nivel en conflictos y negociación, de inteligencia emocional, de metodología de la investigación en la UCE, Universidad de La Habana, y de estudio de casos en el INCAE, Costa Rica. Mercedes, miembro de Participación Ciudadana desde el año 2005, fue coordinador de la entidad para el periodo 2015-2016. Ha participado como voluntario en las comisiones de trabajo de transparencia en la gestión pública y comisión de fortalecimiento institucional. Actualmente escribe una columna en el periódico digital Acento. Nos acompaña en Reseñas el sociólogo Cándido Mercedes. Bien, y seguimos con el programa con el licenciado Cándido Mercedes, un sociólogo experto, comunicador, también porque comunica bien sus ideas. Adelaida, politólogo. Este hombre nos honra con su presencia aquí en esta entrevista central del programa Reseñas. Así es, don Cándido, bienvenido de nuevo, ya es parte de esta familia de Reseñas y cada vez que queremos tocar temas importantes que atañen a la sociedad dominicana y que están en otros lares, en otros mares y nos tocan también como sociólogo, parte también asesor de importantes organismos internacionales, catedrático. Escribe en el periódico Acento, siempre me envía sus artículos vía WhatsApp. Es un hombre que está en estos tiempos, en esta época. Y cuando lo despedimos, en el primer programa que hicimos, dijimos que lo íbamos a traer de nuevo porque nos dejó bien gratamente sorprendido con todo el manejo de los temas, y precisamente hay un tema que con ese quiero comenzar la entrevista con don Cándido, que tiene que ver con la reforma constitucional. Tema que está caliente, don Cándido, Rafael. Ha surgido un debate en torno a eso. Uno sabe que el presidente de la República y el partido de gobierno ha sometido diferentes reformas ante el Consejo Económico y Social, algunas de las cuales tangencialmente tocan la Constitución. Pero, al parecer, desde la oposición no se ha entendido que ese es el propósito. No es una reforma como nosotros la tenemos acostumbrada a ver, que son reformas para ponerse un traje a la medida. ¿Cuál es su parecer, don Cándido? Fíjate, yo vi un abogado que me merece mucha credibilidad porque es de lo más preparado. Se llama Olivo Rodríguez Huerta. Y él dijo que debíamos darle gracias al presidente de la República por él introducir esa necesaria reforma. Porque además está en el programa de gobierno del PRM. Y eso se llama un liderazgo con coherencia. Es algo de lo que tú prometiste. Hay cosas que tú prometiste, pero que no la puedes cumplir, suponte, porque encontraste una realidad totalmente distinta. Ahora bien, yo escribí un artículo que se llama Anecdotario de la caverna política en torno a la reforma constitucional. Repite ese título. Anecdotario de la caverna política. Oye, que Rubén Maldonado dice, vocero de la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo, que es inoportuno, que es innecesario, que eso es una distracción, que eso es para quitar el 50+1. Que Dionis Sánchez dice que eso es para quitar el 50+1. Que Iván Lorenzo, vocero del PLD en el Senado,
que eso es innecesario, inoportuno, distracción, que tenemos que dedicarnos a las 106 leyes que debieron ser conducidas como consecuencia de la reforma del 2010, pero ellos tuvieron 10 años ahí y ninguna de esas leyes la hicieron. Ok, todo, por ahí es que anda todo. Ahora, ¿quiénes se oponen a la reforma? Hay que ubicarlo. Desde el punto de vista ideológico, todos conservadores y tradicionales. Ayer salieron unas declaraciones del presidente Abinader respondiendo a la oposición, respondiéndoles que por qué el miedo, si ahí había dos, lo dijo así mismo, que reformaron la Constitución para temas en su beneficio. Sí. Hubo hasta un mash y unas respuestas también del expresidente Leonel Fernández que le respondió que él no reformó una Constitución, sino que hizo una nueva Constitución. Entonces, dice el presidente Abinader que hay miedo en la oposición con este tema. Muy atinada la respuesta del presidente Abinader con respecto a los dos expresidentes. Acuérdense, aquí hubo reforma en el 2003. Aquí hubo reforma en el 2010, nueva o lo que sea, eso se llama reforma, porque reforma que es cambio, mutación. Y la base de la reforma del 2010 o de la nueva Constitución tiene como elemento central, como génesis, la del 66. Ahora, más ampliada, pero la base es la del 66, un poco más ampliada. Tú tienes la reforma del 2015 y esos actores que propiciaron la del 2003, la del 2010, la del 2015, son los que se oponen hoy. Son los que se oponen hoy. Entonces, ¿qué indica esa reforma? Y nosotros la apoyamos. Participación ciudadana. ¿Qué indica? Mira, con solamente tú sacar al Procurador General de la República, ya tú lograste. Para que tú veas, cosa tan sencilla como esa. ¿Por qué? Porque el Procurador no debe estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. No. Número 2, con solo tú sacarle a la Procuraduría que no se encargue de las cárceles, ya tú lograste una reforma. Es que no puede ser que la Procuraduría General de la República sea órgano de formulación e implementación de la política criminal, al mismo tiempo investigar todo eso y al mismo tiempo ser el gerente de las cárceles de un país. No debe ser. Pues eso está puesto en el objeto. Ahora, que no es para esa reforma, que no es para eso, que luego van a meter el 50+1, que van a poner a la gente a votar de los Ahí viene el 50+1. No, eso es falso. Ven, artículo 270 de la Constitución, ¿qué dice? Es así que tenemos que trabajarle a ellos, para que vean qué manipulación lo que están haciendo. Ese es el tema, el 270. 50+1. Mi amor, 270. Mira a ver si tú lo puedes leer. Vamos a ver, ustedes saben que yo... Si no, yo tengo unos lentes. Ah, no, sí, yo veo bien de uno. Léelo duro. 270. Oiga. Convocatoria Asamblea Nacional Revisora. La necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional Revisora, contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. Okay. Entonces, yo sé en la reforma que envía, en el proyecto de reforma que envía Abinader al CES, ¿no dice el objeto de la reforma? Sí. ¿Dice los artículos que van a ser modificados? Sí. Ahora, yo no quiero verme nunca en la pata de los bueyes de los abogados. Sí. Hay abogados que te dicen que una vez ya la asamblea está reunida y que puede discutir. Que es soberana, dice. Sí, dice. Yo Pero lo escuché. El artículo 270 lo explica muy bien, que tiene que ponerle el objeto y todo. Ahora, suponte que yo voy a comprarle el argumento de esos abogados. Una exégesis muy descabellada de parte de esos abogados. Pero yo le voy a comprar el discurso. Ahora bien, ¿puede el PRM modificar el objeto de la reforma? No puede, porque no son las dos terceras partes. ¿Ve cómo se le cae el argumento? Ahora, ¿qué ocurre? Que hay gente que creen que lograron el éxito en el pasado y tú le quieres modificar parte de lo que ellos hicieron y ellos lo ven como una derrota emocional, lo ven como personal. Que no quiere que le toquen lo que se hizo. Lo que ellos hicieron porque lo asumen como una derrota. Como una derrota. Pero los tiempos cambian y hay que ajustar cosas. Pero además hay cosas que fueron buenas de la reforma o la Constitución de 2010 que no se van a cambiar porque eso es imposible. Porque no se está proponiendo, oigan,
como dice Rodríguez Borjas en la enciclopedia política, no te están proponiendo la destrucción de la Constitución, ni la supresión ni el quebrantamiento. Enmienda. Sí. De algo que no debe ser, señores. Sería la número 40, don Sí, Cándido. pero miren, esto es insólito. Yo se lo dije a un costarricense, un uruguayo, y me miraron así como diciéndome, Cándido, tú, García Márquez te va a quedar chiquito. ¿Puedo echar una mala palabra? Dígale. Pero, coño, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, Realmente, la en el siglo palabra- XXI, tercera década, La palabra coño no es una mala palabra. tercera década, nosotros tengamos que plantear que un miembro del comité político no sea miembro de las altas cortes? Hay que ponerla aquí. ¿Por qué? Por la calidad de los actores políticos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, Radamés Jiménez era procurador y era miembro del Sí. comité político? Eso es un conflicto de interés automático. No es verdad que tú vas a someter a un compañero del partido, miembro de tu comité político también, o de comité central. Jean Alay era miembro del comité central. ¿Por qué hubo tanta y tanta y tanta impunidad? Porque el órgano llamado a perseguir la estaba dirigiendo un miembro del comité central o un miembro del comité político. ¿Cuántos son los órganos extrapoderes? Mira, Tribunal Constitucional, que son 13, Suprema Corte de Justicia, que son 17, Junta Central Electoral, que son 5 más 5, 10, Tribunal Superior Electoral, que son 5 más 5, 10, Cámara de Cuentas, Cámara de 5, Cuentas. y un miembro defensor del pueblo, más los 3 adjuntos. 59 puestos que deben estar con gente que te generen el mayor nivel de legitimidad y de confianza. ¿Y a quién es que sale, quiénes son los que salen ganando cuando tú tienes 59 miembros ahí que nadie osa cuestionar? La sociedad. ¿Y los partidos políticos? Y los mismos Y los ¿Y mismos los órganos partidos. de control? Sí. ¿Me entiendes? Entonces tú no puedes ponerme a mí un miembro del comité político. ¿Qué se está planteando ahí? Que en los últimos 5 años Rafael Núñez no puede accesar a un puesto de los órganos extrapoder porque es lo que tiene 3 años que salió del partido. Así o 4 o 5. No puede. ¿Por qué? Yo fui PLDista y yo renuncié en el 81, pero yo duré como 3 años para renunciar. Y te dirán por qué. Porque emocionalmente, ¿dónde estaban todos mis amigos? Ahí. Era ahí. Sí. Y es casi hay gente que lo entienden con una ruptura con ellos personal. Y eso se Sí, mueve. Eso es penoso. lo creen Sí. que es personal. No Sí. saben Creen que es separar Yo lo la estoy cosa. viviendo. Exacto. Hay gente que cree que el que yo me haya ido de la fuerza del pueblo y dejado de trabajar con Leonel es un asunto de enemistad. No, Nada sigo que ahí, ver. punto. Lo personal puede seguir, ahora lo político. Ven, entonces eso es inaudito que nosotros estemos planteando la necesidad de poner, de no poner. Que la Procuraduría es autónoma, financiera. Sí, pero lo que estamos buscando ahí, que Sí, si yo sí, nombro a Adelaida sí. hoy, yo no la puedo quitar mañana. Sí, pero ahí voy, porque eso uno lo vivió en el pasado, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con que se lleve a la Constitución que el Procurador General de la República, el Ministerio Público sea totalmente independiente en la Constitución. Yo creo que un alto ¿Por qué? porcentaje de la sociedad está Porque de un acuerdo. presidente viene y a veces no tiene la voluntad política para nombrar una gente independiente que él no le pueda bajar raya. Exacto. Que no le pueda bajar raya. No, y que creen que se están quitando poder. Ya lo saben. Sí. Por eso hay que mirar eso, que Abinader ha sido el único presidente después de vos que se está quitando poder. Porque nombrar a esa señora, nadie se atreve a llamarla para que diga, mira, búscale la vuelta. Es que hay un referente de respeto. Entonces tú tampoco puedes dejar las cosas, lo que se llama el referente personal. Un Estado debe moverse en términos institucionales. ¿Qué significa institucional? Que como tú pones mañana, hoy está Abinader, pero ni lo quiera Dios, él se puede morir mañana. Así es. O él puede, suponte, entre comillas, perder en el 2024. Y el que llegue, ¿qué va a hacer? Hace lo mismo Lo que le mismo. dio éxito. Así es. Entonces, El presidente eso es lo que no Abinader ha queremos. convocado a la oposición para discutir Lo este tiene tema de la- convocado de la- en el foro. Ahí se está Exacto. discutiendo Es que, eso. miren, también una reforma es un pacto va a pasar social. con esto? Es un pacto social. Claro que sí. Es un contrato y está determinado por las relaciones de poder. Y en toda modificación constitucional siempre van a haber actores que se van a oponer. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, que Pero, digan que- perdón, Cándido, pero lo triste de eso, yo escribí un tuit esta mañana para orientar esa corriente de ideas que usted está planteando, en donde decía hay dos tipos de oponentes a la reforma constitucional. Lo que realmente tienen temor de que se le meta
maco con cacata por debajo, ese es un temor Pero comprensible. Se cae con eso. Sí, pero Sí. comprensible. Sí. Que eso nada más lo despeja el poder, el presidente, que ya lo dijo. Y segundo, lo que desde los partidos quieren torpedear todas las reformas. Todo. Siempre Pero es así. Yo lo escribí. ¿Qué yo le diría al presidente Abinader? A Que ver. siga con la reforma. ¿Y por qué, Cándido? Porque independientemente de si se apoya o no la reforma, si se aprueba, como quiera él gana. Mírenlo ahí. Sí. Si Abinader sigue Así es. y lo siguen torpedeando de manera tan desaforada, porque hay que decirlo, él gana si no se apoya, porque él la planteó. Fueron otros. Así Ahora, es. si esos otros se dan cuenta que van a perder y la apoyan, gana la sociedad entera. Claro. Y es beneficio para todos. Es beneficio Se para reparte el todos. beneficio. Eso, señores, la institucionalidad. República Dominicana no podía seguir con los niveles de corrupción rampantes. Miren, yo he leído todos los hablar de informes esto ahorita. internacionales y en toda la República Dominicana ha mejorado significativamente en Eso es términos de la verdad. Eso es verdad. confianza, Eso es verdad. en términos de la legitimidad y en términos de la corrupción. En La todo misma lo que yo sociedad lo está valorando así también. pero es que es así, entonces tenemos que seguir hacia adelante, no podemos con el pasado. Entonces, esa reforma es la lucha entre lo viejo y lo nuevo. Que la gente no se ha dado cuenta. Vamos a hablar de eso. Ah, mire, es interesante ese punto. Vamos a comenzar el segundo segmento con la lucha de lo nuevo y lo viejo que ha planteado Cándido Mercedes en esta mesa. Así es que vamos a la pausa. Señores, la lucha entre lo nuevo y lo viejo ha sido la frase que ha dejado sobre la mesa don Cándido Mercedes, sociólogo que nos acompaña por segunda ocasión y nos seguirá acompañando aquí en Reseñas. La lucha entre lo nuevo y lo viejo, a propósito de la reforma a la Constitución en República Dominicana y esa lucha que hay entre la oposición y la propuesta desde el gobierno para modificar esta reforma. ¿Por qué la lucha entre lo nuevo y lo viejo? Antes de adentrarme ahí, te diré algo. Mira, la reforma que comenzó Leonel fue en el 2008. Sí. República Dominicana tuvo en el 2008-2009 una crisis financiera internacional como Así es. consecuencia de la hipoteca basura, la Así subprime. sí. Sí. La economía dominicana, que había crecido 7.43 en el 2007, en el 2008 cayó a 3.2, en el 2009 a 0.9 0.9. y en el 2010 hubo un rebote de 8.32. Hubo rebote con Sí, hubo. estadísticas, Sí, lo hubo. pero no lo dijo en esa oportunidad, ahora sí. Sí. ¿Está bien? Hipólito hizo una reforma en el 2003 con la crisis financiera de los tres bancos Sí. más grande hasta ese momento de República Dominicana. El PIB cayó, Producto Bruto Interno 2 puntos. ¿Está bien? Entonces ahora te están hablando de que debemos de hablar de yuca y de batata y de plátano y no de reforma constitucional. Que tenemos que... No, los verdaderos líderes se conducen en lo coyuntural, Así es. que es urgente, pero se enfocan en la visión, aquello que es importante, Trascendente. que no es urgente, que es lo que genera la trascendencia. ¿Qué ocurre en República Dominicana? Y no tiene que ver con la edad ni con el conocimiento de un actor político cualquiera. Lo viejo no acaba de desaparecer y está ahí, que son esos que se oponen. Lo nuevo, Que es un que tanto emerge, difícil, don exacto, Cándido, lo nuevo, hacer que los dinosaurios a veces entiendan. no, porque tienen poder y están, y entonces el poder fático de este país no tiene visión. Fíjense que ustedes casi no encuentran empresarios que sean intelectuales. Ni la iglesia, No. muy tibia. En la iglesia, el pobre Víctor Masalle dice que detrás de esa reforma hay algo que se esconde, cosas ocultas. Caballero, usted en su iglesia, usted no sabe de eso. Hay que decírselo así, para que le dé vergüenza. Entonces, eso no es verdad. ¿Y qué retroceso? ¿Dónde está el retroceso que usted diga que el procurador no lo debe elegir el presidente? ¿Qué plantea participación No, eso no es ciudadana? retroceso. Que el procurador lo elija
el Consejo Nacional de la Magistratura, una vez el procurador ya no pertenece al Consejo Nacional de la Magistratura, y con el voto calificado serían 7, con 5. ¿Para qué? Para Rafael Núñez, que es de un partido, usted que es de otro, y yo que soy el presidente de otro, nos veamos compelidos a negociar. Ah, bien. Eso es lo que se plantea en Participación Ciudadana. Pero no me diga que es un retroceso. Ahora, que haya equilibrio que de haya los poderes. equilibrio de los poderes y negociar esos 3 poderes. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, eso no es Donde retroceso. hay equilibrio se avanza. Sí, Siempre, el equilibrio lo es todo. Cuando el extremo se va de un lado, Exacto. ahí se va en ¿Me picada cualquier entiende? negociación. Entonces, son 7 y el voto es calificado con 5, por tanto tenemos que negociar como quiera. Pero repítame la idea. Ustedes plantean participación ciudadana, que el procurador salga del Consejo Nacional de la Magistratura y forme parte. No, el procurador no forma parte no es de nada. De nada, parte no. de nada. Ya salió, pero lo plantea Abinadel en su proyecto de reforma. Ah, ok. Entonces, Pero sí para la ahora, elección, lo que el para proyecto de elegirlo. reforma no plantea quién va a elegir al procurador, si se le deja al Congreso o no. Entonces nosotros planteamos que no, que sea el Consejo Nacional de la Magistratura elija. Ah, sí. el que elija al procurador por 6 años, lo que le da que Sí. carácter de sedumbre, porque Sí. no está atento a que lo llamen. Lo llame. No, yo tengo 6 años seguro. Exacto. No, es que el presidente de la República puede desvincular al procurador y él no darse cuenta que lo desvincularon porque él estaba durmiendo cuando se emitió el decreto. Porque no tiene nada que ver con eso, ¿Me ni pico ni entiendes? flauta. Sí. Y debe Entonces, ser es así. que no esté a merced de una sola persona. El día que él quiera quitarlo cuando le convenga o no. Porque así no se desarrolla la base institucional. Uno de los graves problemas que tenía la sociedad dominicana era la profunda anomia institucional. ¿Qué es eso? La inobservancia de las leyes. Fíjense que la percepción hacia la democracia en el año 2019 y 2020 estaba en 36 en Dominicana. ¿Y ahora en cuánto está? En 50. ¿Quién lo dice? ¿Cándido? No. Latino Barómetro ahora, en el 2021. ¿Y eso qué? Una diferencia. Todo eso por el papel de la Procuraduría. Por eso yo le decía a usted fuera de cámara, Abinader tiene el reto, el gran desafío de resolver el problema de la pandemia. Abinader tiene el reto de resolver el problema ¿de qué? De la economía. Señores, aquí nosotros los dominicanos sufrimos el síndrome de la desesperanza aprendida. Este país en el 2020, su economía cayó 6.7, menos 6.7. De rodillas. Perdió 10.442 millones de dólares en el 2020. Los recuperó en el 2021. Así es. Nosotros recuperamos 94 mil millones el PIB en el 2021, más alto que el 2019. Y la economía dominicana creció 12.3. Está bien, comparado con el 2020, pero estaba vacío el 2020. Pero cuando se compara con el 2019, fue 4.7. Ningún país creció así. Sí. Entonces, hay un señor llamado Leonel Fernández que te establece que no, que eso es manipulación, que es un rebote económico. Pero Dios mío, el Banco Central te dice a ti, en el 2021, 12.3, con respecto al 2020. Pero en el 2021, con respecto al 2019, el mismo banco en el informe económico, Recuerdo que 4.7. cuando lo dijo el mismo Banco Entonces, Central le respondió. Mira, porque a mí me gusta hacer la tarea y yo quiero ser lo más humilde posible, pero la objetividad por todo lado. Cuando tú hablas con los economistas de verdad, se están riendo de Leonel Fernández. Yo escribí un artículo. No hay un economista que se esté refiriendo al rebote económico, porque mira, el rebote económico estadístico siempre va a existir. Don Cándido, yo no soy economista Sí. y escribí un artículo No en el Listín Diario Sí, contradiciendo eso que dijo mi ex jefe, sí. que fue publicado como espacio Que pagado. mándeme. Se Mire qué lo voy a ocurre. enviar. Mire qué ocurre. Siempre que hay una caída de la economía, que ustedes saben que siempre se mueve por ciclo. Así es, Sí. por ciclos. Si aumenta el próximo año, ahí hubo un rebote. Un rebote. Eso no es para tú discutir, escribir y Andy decir. Dawarre lo explicó en un artículo Exacto. la semana pasada diciendo que eso es normal, que es un rebote. Porque por ejemplo, cuando usted lo dijo, en el 2010, cuando creció la economía
que venía de un desplome. 0.9 Sí. en el 2009. En el 2009, cuando creció en el 2010, es un rebote porque tú Eso vienes fue de lo un- menos a más. Exacto. Siempre que viene de menos a más es rebote. Es rebote. Ok. Sí, un Yo no rebote. soy Y mire que no he leído economista, El de Andy, el muy de bueno, Andy. muy Sí, bueno sí, el de Andy. porque él es, Brillante. brillante. Pero el talento sin provida es un azote. Ve, entonces hay una lucha entre lo viejo y lo nuevo. Aquí viene la lucha. Los que no acaban y no quieren desaparecer. Ya. Y que se mueven como dinosaurios o por intereses personales y particulares se niegan al ritmo de la historia. Y entonces ellos están colocados, aunque tengan 68 años, en la prehistoria ya. Don Cándido, Eso es lo que toca. mire, yo no quiero que se nos agote el tiempo y aprovechar su presencia para hablar de un tema de actualidad, son los temas de corrupción. Yo tengo en mis manos una publicación que hace Participación Ciudadana, que siempre la ha hecho, que se llama La acusación antipulpo, un caso de corrupción administrativa y criminalidad organizada. Para los televidentes que nos siguen, Participación Ciudadana ha publicado 20 años de impunidad en el año, entre lo que fue un estudio de 1983 al 2003, cuestiones que debemos conocer y no olvidar de los fraudes bancarios, eso lo publicaron en el 2015, la corrupción sin castigo fue publicado el 26 de julio del 2014, acusación de corrupción contra el senador Félix Bautista, publicado el 26 de marzo de 2016, informe de la Comisión Investigadora del Proceso de Licitación y Adjudicación del contrato EPC de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, y este estudio, ¿qué es esto? Óyeme, eso es... Y yo cuando yo veo a la gente que criticando a PC, mire, ese estudio, eso fue los abogados de PC. Ustedes saben que el expediente tiene 3.445 páginas. El caso Antipulpo. El caso ¿Cuántas páginas? 3.445. Santo Padre. Y esto tiene? ese trabajo tan extraordinario tiene 63 páginas. Lo Y voy a- está todo lo que tiene la 3.445. Decía un profesor. Para que ustedes lo lean, los Decía un periodistas. profesor allá en la maestría, menos es más. Exacto. Mire que entonces, El profesor Pindado. ¿por qué la Procuraduría con respecto a todos esos expedientes dice que son blindados? Es que los datos son tan incontrovertibles, Contundentes. son tan contundentes, tan poderosos, que Bueno. fíjense que los abogados de la defensa, ni nadie, ni el PLD en este caso, se refieren a los expedientes, porque ahí no hay nada que buscar. Realmente no. Cualquier neófito, profano, bisoño, como diría Balaguer, tiene que inclinarse reverentemente cuando ve esos datos que están ahí. Son investigaciones tan serias, tan exhaustivas, que en estos días yo estaba en un programa y dije que Jean Alain tiene que tener en estos momentos un trastorno de personalidad muy profundo. Lo estuve Porque- comentando, ¿por qué? lo estuve Porque comentando. tú pedirle a Medusa que le quiten el nombre de Medusa y que le pidan Ahí perdón hay a problemas, ella. Por sí. favor. Usted está diciendo. Entonces, si yo le diría a un Yo creo que abogado, sí. todo el dinero no se gana. Ese es el principio, el primer principio de una gente seria, no, todo no se gana. Entonces, si yo soy el abogado, yo soy el que tengo que elaborar la estrategia con mi cliente, aunque tú seas abogado, déjame ayudarte. Déjame ayudar. Pero yo no me puedo prestar como abogado No. a pasar vergüenza porque este señor es procurador, quiere que yo en su defensa diga esto. Ahora quiere quitar todo lo que han sido. Eso le míos. hizo más daño incluso, Claro, porque la sí. gente está percibiendo Sí, que la No situación le percibiendo, está no, porque afectando Yo psicológicamente. doy una materia que se llama comportamiento organizacional, sí, tengo que hablar sí. mucho de psicología. Yo sé. Entonces, claro, es una osadía de mi parte, hace un análisis de su personalidad sin Pero hay evaluarlo a él. problemas. Pero hay problemas. Hay problemas y él lo está ¿Me dejando entiendes? ver. Entonces, eso es para que no se olvide. Sí. Eso Sí, para sí, que no sí. se olvide, para que nunca más suceda en República Dominicana. Ya ha surgido otra Ustedes- operación ahora con el Discovery. el Discovery, sí. Sí. Operación Discovery. Es que son trabajos Dios mío. extraordinarios. Esto nunca se había visto en ciclópeos. República Y Dominicana. usted quería hacer una pregunta que yo quiero responder de la sociedad Sí, civil. precisamente que el expresidente de la República, Leonel Fernández, planteó ayer el hecho de que la sociedad civil debe estar en su puesto y que muchos ciudadanos que participan de organizaciones de la sociedad civil quieren
ser juez y parte. No lo dijo con esas palabras, pero dijo juez y parte. Al querer estar en la sociedad civil, pero quieren asumir cargos públicos a los gobiernos con los cuales son afines políticamente, y entonces no quieren asumir responsabilidad en ese sentido. Fíjate, una de las cosas que uno le reconoce a Leonel Fernández, que es uno de los políticos más instruidos, sí, con más conocimiento con alrededor de la luces. política, mucha luz. Ahora bien, parece que no tiene un dominio de lo que es la sociedad civil. La sociedad civil como FINJUS o como participación ciudadana, estamos en los espacios públicos, igual que los partidos políticos. Igual que los políticos. Pero incluso tú puedes ser miembro de participación ciudadana y tú ser miembro de un partido político. Ahora, tú lo que no puedes en participación ciudadana, ocupar un puesto directivo de PC, ni ir a PC a hablar de política particular. Ya. Pero tú puedes ser miembro de un partido. ¿Se entendió? Sí. De hecho, lo Ha ha habido, y lo sí, ha habido. sí. Ahora bien, cuando tú nombras a Isidoro Santana, economista, ministro de Economía, él no dejó de ser de PC. Ahora, él no volvió a PC en ese sentido de reunión o de dirigir nada. Ahora Isidoro está dirigiendo la Comisión de Análisis Político, porque él no tiene ningún puesto. Y público. trabajó con honestidad. Y trabajó con mucha honestidad. No, sí, eso es así. Por ejemplo, si mañana Cándido Mercedes lo nombran, no, Cándido Mercedes existe independientemente de sociedad civil. Así es. Y yo no voy como sociedad civil, porque la sociedad civil Se queda es... así. La sociedad civil, como diría una señora, que es la mujer de un amigo suyo, que la sociedad civil es el pueblo organizado. Si mañana yo voy a un puesto público, PC sigue siendo PC, como sociedad civil. Es Cándido Mercedes que lo han nombrado. Y yo le voy a ser honesto. ¿Cuál es la condición más bonita de un tipo con vocación política? Porque todo el que está en la sociedad civil es político. Lo que no es político partidista. Y todo, la mayoría le quisieran son cosas servir, totalmente que son distintas. distintas, le quieren servir a su país. Mire, le voy a citar Ve. textualmente lo que dijo el presidente Fernández. Hay una actitud de gente que está fuera de la política, en la sociedad civil, que no quiere comprometerse con un partido, pero quieren que le den cargos cuando llegue y no tener compromiso con nadie. Acepto el cargo, pero yo no tengo compromiso con ustedes. No, así no, dice Fernández. Yo creo que la sociedad civil está para ser sociedad civil, para que sigan ahí, para que sigan siendo sociedad civil. No hacer sociedad civil y cuando gane el de afinidad conmigo, yo asumir el cargo. No, así no. No, porque él no es la sociedad civil que asume el cargo, es un individuo Un que individuo está en la que sociedad, que forma parte de la sociedad civil y generalmente vuelve a su sociedad civil. ¿Ve? Pero tú puedes servirle porque, mira que lo que ocurre. Si mañana llega el partido suyo al poder, por decir algo, y yo voy al escenario, el Estado es de todos los dominicanos. Así es. Entonces nosotros vemos cuando, si el PLD está en el poder, como que El Estado es del PLD, no es del PLD. Y si yo tengo competencia y puedo y quiero en ese momento ayudar, colaborar, yo no estoy comprometiendo a esa sociedad civil. Por ejemplo, Antonio Isaconde fue el primer coordinador de PC 2 veces en 2 años de corrido. Y él fue viceministro en el PRD cuando Jorge Blanco. Y ministro de Energía y Minas ministro de en el gobierno pasado. Y trabajaba con Gustavo Y con Montalvo, Leonel también y con estuvo. Leonel. Ya él se fue, pero lo hizo serio. Y Tejada Holguín. Ramón Tejada Holguín. Me faltan otros, Sí. pero para que usted vea. Entonces ellos no eran sociedad civil. Ellos estaban ahí como Ramón Tejada y como Isidoro Santana y como Antonio Isaconde. Como ahora hay otros que eran de la sociedad civil. Por ejemplo, ¿tú quieres ver el trabajo más extraordinario que está haciendo Carlos Pimentel? Sí. Ustedes, invítenlo para que usted vea la transformación tan extraordinaria que se le ha hecho a la ley de compra y Y ha contratación. sido Y lo que eso va a significar. y ha sido traba para muchísimas cuestiones. ¿Me entiende? Y ese era director Quería ejecutivo de meter por PC. debajo de Pero la fue. mesa. Yo creo que no debe Escúcheme pesar. para que ustedes vean. Fue el director de PC que fue Carlos Pimentel. Él se llevó el puesto de No. director. Ahí- ¿Quién es la directora? Ahora está Lady.
coordinadora. Coordinadora. La directora Lady es Blanco. Fátima Lorenzo. Fátima. El puesto está ahí, se fue Carlos Pimentel. Y PC ha seguido Los ahí. puestos son transitorios. ¿Me entiendes? Sí, No así son es. eternos. No. La presidencia de la República está ahí y Hipólito, Danilo y Leonel están en su casa. Es presidente. Ojalá no llegue ninguno de los tres nunca más. No porque tengo que decirlo honestamente. Ya tenemos que romper. Mira, yo tampoco. Ese ombligo hay que romper. Don Cándido, Rafael, no había escuchado esas declaraciones de mi apreciado, valorado doctor Leonel Fernández, pero yo pienso más que debe pesar la meritocracia y la capacidad a la hora de un puesto público, porque entonces Y la honestidad. Es que- estamos hablando hasta del mismo procurador Mi amor, que pero- fue de un partido pero político y lo vamos a pusieron ahí. decírtelo. ¿Tú crees que cuando un gobierno, porque no es la sociedad civil, los miembros de la sociedad civil que quieren ir al gobierno, es que lo llaman, Rafael? Sí, claro. Se lo proponen. Y la sociedad es de todos. Y yo lo entiendo porque de alguna manera yo que estuve en 3 gobiernos, fui testigo del deseo de los gobernantes de querer tener gente de la sociedad civil en el gobierno. No me hablen. La prestigia. Pues no me hablen. Sí. Ahí venimos a hablar entonces del equilibrio del que hablábamos Bueno, ahorita. se nos acabó el claro, sí. ¿Cómo va a ser? Sí, lamentablemente, porque una conversación con Cándido. tiene profundidad. Así es que nosotros muy agradecidos, don Cándido, Gracias. de esta conversación y Y vamos a ver qué pasa entre la lucha, ¿verdad? La lucha entre lo nuevo y lo viejo. Sigamos empujando. sí, Todo sí. fluya para bien del país. Yo creo que lo nuevo siempre tiene que imponerse a través del diálogo, pero tiene que avanzar. Mire, ayer yo estaba en un taller arreglando el vehículo y a todo el que estaba yo le dije, señores, auspicien la reforma, nos conviene a todos. Nos conviene a todos. Sí. Y llegamos al final, Adelaida. ¿Pero y cómo va a ser? Así es. Don Cándido, hay problema. Con usted el tiempo se va rápido. Reseñas por hoy ha llegado a su final. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos. Feliz resto del fin de semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Así es. Buen fin de semana. Bye.